Muy buenos días. Hoy vamos a compartir acerca de la diplomacia del dólar. Vamos a darle continuidad al tema de la doctrina Monroe aplicada por Estados Unidos a América Latina, incluyendo, por supuesto, y obviamente jóvenes, Guatemala y Centroamérica. Vamos a ver cómo la doctrina Monroe empieza poco a poco a avanzar y van variando conforme se va dando algunas situaciones en el mundo, van variando algunas políticas de los Estados Unidos. Espero que la clase anterior pues haya sido de su gusto en cuanto al aprendizaje, al conocimiento, en cuanto a que haya sido interesante. Pero hoy vamos a compartir en pantalla una presentación con la cual vamos a tratar de explicar el comportamiento de los Estados Unidos y cómo poco a poco en el tiempo ha ido cambiando. Vimos en la clase pasada, vimos cómo la doctrina Monroe aplicó primero la llamada política de las dos esferas, cuando prácticamente se parte el mundo en esfera de Occidente y la esfera de Oriente. La esfera de Occidente prácticamente era la mitad del mundo y es la que Estados Unidos reclamó para ellos bajo el lema de América para los americanos. Y la otra esfera, la esfera de Oriente, que sería la otra mitad del mundo, prácticamente tenían que repartírsela otras potencias europeas como Inglaterra, Francia, Alemania, que venía ahí surgiendo y que la dejaron afuera, y que eso derivó en la Primera Guerra Mundial y por supuesto más adelante una especie de revancha con una Segunda Guerra Mundial, que fue un reacomodo de las potencias europeas ante la actitud de Estados Unidos de reclamar toda la esfera de Occidente, y prácticamente es un reacomodo de las potencias capitalistas. Muy bien, vamos a ver un poquito de la diplomacia del dólar. La diplomacia del dólar inicia en el año más o menos de 1920, hace 100 años, cuando finalizada la Primera Guerra Mundial, eh, se desata una pandemia similar a la que estamos viviendo en este momento, conocida como la gripe española. Eso provocó que los dos elementos, la pandemia más la Primera Guerra Mundial, dejó a América bastante empobrecida por los efectos económicos. Y no solo a América, sino al mundo entero lo dejó bastante debilitado. Más de 65 millones de personas murieron de la llamada gripe española y muchos millones más murieron antes en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Fue prácticamente un golpe muy duro para la humanidad estos dos acontecimientos, lo cual hace que Estados Unidos en 1920 aproximadamente inicia una forma diferente de hacer política. Eso cambia debido a que los países están muy empobrecidos. Estados Unidos comienza con la política de prestar dinero, de facilitar dinero a todos los países de América bajo un concepto de ayuda, ¿verdad? Pero realmente no regaló el dinero, lo estaba prestando. Y muy pronto Estados Unidos había colocado a través de los bancos, había colocado grandes sumas de dinero en los diferentes países y lo colocó con el objeto de, en una aparente ayuda, y que más adelante iba a tener cada país la oportunidad, cuando se recuperara económicamente, de pagarlo, algo que hasta el día de hoy no ha sido posible. Entonces, Estados Unidos prácticamente a través del dinero, a través del dólar, comenzó prácticamente a pintar toda América Latina con su bandera. Es decir, el dólar se vino a posicionar sobre las demás monedas. Muy pronto en América desaparecieron monedas como la libra esterlina, que es la que gira en Inglaterra, o el franco alemán, que es otra moneda. Muy pronto en América Latina
desaparecieron ese tipo de monedas y el dólar se convirtió en la moneda principal de toda América. Muy bien, esto comienza en 1920 a raíz de tratar de darle una ayuda, entre comillas, aparentemente, debido a la Primera Guerra Mundial y la pandemia de la gripe española. Así, Estados Unidos, más o menos 10 o 12 años después, estamos hablando de 1930, 1932, pasados unos 10 años de esos préstamos, Estados Unidos empieza a cobrar. Sí, páguenme, es la hora de que me paguen. Y entonces los países de América Latina no solamente tienen que pagar el préstamo, sino también los intereses, algo que en 10 años o 12 años habían crecido enormemente y era casi imposible pagar esa deuda. Así que los bancos empiezan a reclamar y Estados Unidos empieza a reclamar. Y ante la respuesta de no puedo pagar, entonces Estados Unidos comienza a pedir que se le pague en otra forma, que se le pague con el petróleo, que se le pague con algunos minerales como el oro, el níquel, el acero, que se le pague con otros productos o en este caso con recursos naturales. Y es así como Estados Unidos empieza a colocar empresas que explotan los recursos naturales en los países de América Latina. Prácticamente Estados Unidos se expande, crece más de lo que ya era, pero a través del dinero, a través del dólar. Los bancos como Citibank empieza a cobrar y a exigir el pago del préstamo y los países se ven obligados a comprometer, por ejemplo, sus cosechas como el café, a sus cosechas como el azúcar, sus cosechas como otros granos básicos, las frutas y por supuesto empieza a reclamar otros productos como un abono, no como pago, sino como un abono a la deuda. Y Estados Unidos ofrece incluso más dinero. No tengan pena, si ustedes me pagan con su petróleo, yo les doy más dinero. Y prácticamente se volvió un ciclo vicioso de seguir dando dinero y Estados Unidos a través del dólar, a través de esta moneda, empieza a tomar control y dominio de todos los países de América Latina. De esta manera, pues, la deuda no solamente sirvió para empobrecer a nuestros países, sino para darle un golpe muy duro a otros países de Europa como Inglaterra y Alemania que tuvieron que irse de aquí de América. Por ejemplo, en Guatemala habían muchos alemanes, familias de alemanes que tuvieron que irse de Guatemala porque Estados Unidos presionó para que se fueran y tuvieron que irse con toda y su moneda. Y así Estados Unidos empieza a expulsar, por ejemplo, a los ingleses, a expulsar a los alemanes y Estados Unidos empieza a quedarse, como quien dice, con el terreno libre para hacer lo que ellos digan y lo que ellos quieren. Y entonces prácticamente esta imagen que les estoy presentando acá es la imagen de cómo Estados Unidos empezó a sacar hasta el último centavo de América, a exprimir, a retorcer, como se retuerce un trapo cuando uno lo lava y uno lo retuerce para sacarle hasta la última gota de agua. Así empezó Estados Unidos a retorcer cada país para sacarle hasta lo último que se podía, a dejarnos, como dicen las mamás, exprimidos, ¿verdad? Como se le exprime el jugo a una naranja o a un limón. Muy bien. Y esto hizo que, por ejemplo, Estados Unidos en 1936-37 nuevamente se le hablara al personaje, al caricaturista famoso llamado Walt Disney, del cual nosotros hablamos en la clase anterior, de un personaje que ya no fuera el marinero, como el Pato Donald, que era un marín que representaba la fuerza militar. Ahora querían un personaje nuevo, diferente, que representara la fuerza, pero no de un marinero, sino la fuerza de su dinero, del dólar, ¿verdad? Igual Disney se convierte nuevamente en el que propone una nueva imagen para esta política que se llama la diplomacia del dólar. Y en 1937 presenta la imagen de un nuevo pato.
¿verdad? Y es este pato, Rico MacPato, un pato avaro, ambicioso, con una escopeta en la mano y sentado sobre un costal lleno de dólares, con su mirada vigilante y con una mirada exigente, con una escopeta en la mano como quien dice, ahora me pertenecen, no solamente porque tengo la fuerza militar, sino porque tengo el dinero que ustedes me deben y ahora ustedes me tienen que pagar. Vean ustedes la imagen de Rico MacPato. Esta es la imagen original creada en el año de 1937 y con la cual queda representada la política de la diplomacia del dólar. Ya para terminar, les presento dos imágenes más de Rico MacPato, esta con su mirada llena de astucia, como es un pato negociante, astuto, que pelea hasta la última moneda, ¿verdad? Que no deja una moneda perdida. Todo tiene que estar bien contabilizado y un pato que donde quiera que pone la mirada, pone también su ambición. Pronto, muy pronto, Estados Unidos se convirtió en un país rico, astuto, ambicioso, que conquistó con el dinero mucho poder y control sobre los países americanos, incluyendo Centroamérica, que con el dólar tenía hasta el poder de quitar y poner presidentes a su antojo. Esto en toda América Latina. Muy bien, con esta clase y con este video, quiero decirles de que ustedes van a tener que desarrollar lo que se conoce como un texto paralelo. ¿Qué es un texto paralelo? Un texto paralelo es que yo coloco en un documento imágenes y ustedes tienen que leer las imágenes y luego escribir. ¿Qué mensaje hay en, en esa imagen? Esto se conoce como texto paralelo, ¿verdad? Y por favor, yo deseo que por favor ustedes tomen su documento que ya estoy compartiendo con ustedes y que puedan llenar sobre cada imagen, construir un texto de 10 líneas con letra Arial número 12 y puedan ustedes enviármelo como parte de su tarea, esperando que la clase del día de hoy haya sido interesante. En la siguiente clase estaremos nosotros hablando sobre otra política de Estados Unidos y vamos a ver cómo aparecen dos empresas que ustedes conocen a la perfección. Dos empresas que tienen que ver ya con la aparición de la televisión y el cine, como es en este caso la empresa DC Comics y Marvel. Y así de que les voy a pedir a todos que si ustedes tienen algún objeto de Marvel, alguna camisa, alguna playera, algo que ustedes tengan, me lo puedan presentar y vamos a hablar un poquito sobre estas dos empresas y cómo se asocian con Estados Unidos para plantear una política nueva. Gusto en saludarlos y vamos a dejar de compartir pantalla y me despido de ustedes de una manera cordial y hasta pronto.